Muy bien, entonces comenzamos a grabar. Vamos a retomar entonces el árbol genealógico o genograma. ¿Cuál es la idea? Que terminemos de ver hoy esta parte del registro de información familiar. Ya vimos la estructura, ya vimos el registro de información familiar y luego vamos a hacer el delineado de relaciones familiares y encontrarle sentido y los diferentes patrones y ver qué historias estoy repitiendo yo de mis antepasados. Entonces vamos a mirar eso. Para hoy les traigo ya esta tercera parte de la información familiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, primero, oficios y profesiones. Esto es muy genial, porque ahorita les muestro, pues más o menos desde un árbol similar al mío, cómo fue que yo terminé en esto, más o menos, y cómo fue que uní como de ambas árboles, de ambos linajes, tanto de mi mamá y de mi papá, como lo que yo estoy haciendo ahora, y es súper lindo. Lo otro, la segunda parte de la información que vamos a empezar a buscar es el estatus económico y financiero, es decir, cómo les fue a mis antepasados económicamente o cómo le fue a mis tíos, a mis papás y cómo fue ese tema financiero con ellos. Hay que tener en cuenta también qué bienes tuvieron, si tuvieron patrimonio, no tuvieron patrimonio, qué tipo de patrimonio tuvieron. Herencias, mirar las herencias. Si hubo herencias, fueron como herencias que surgieron y fluyeron fácilmente o hubo enredos en esas herencias. También les voy a contar un caso ahí. ¿Qué hubo con ese tema de las herencias? ¿Hubo pérdidas de uno, hubo ganancias o hubo conflictos? Y vamos a mirar muy bien cómo fue ese movimiento financiero y vamos a enfocarnos mucho sobre todo en nuestros papás y en nuestros abuelos. ¿Ok? Entonces, bueno, lo tercero son los movimientos migratorios y las condiciones en las que estuvieron esos movimientos migratorios. Por ejemplo, ¿qué pasó materialmente? Es decir, qué recursos tenían, con qué recursos contaban y cómo se sentían con esas migraciones. Y si esas migraciones fueron deseadas o fueron forzosas, o si los forzaron como a migrar. Por ejemplo, yo tengo también historia en mi familia que tuvieron migraciones forzadas o forzosas. Es más, ahorita en este momento estoy aplicando para una visa o un pasaporte portugués debido a que mis ancestros fueron judíos y ellos salieron de la península ibérica debido al tema de la Inquisición. Entonces, por ese motivo, están restituyendo como esos derechos a esas personas, a los descendientes, y debido a eso es que estoy haciendo esa nacionalidad. Entonces, como ahí también hubo algo súper interesante. Y eso es por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá también vengo de una familia europea, que tuvieron que emigrar y establecerse en las tierras pues, por donde yo nací. Luego vamos a ver accidentes y traumatismos. Eso, accidentes y traumatismos para que revisemos no es como que ay, me doblé el pie y ya, sino accidentes también graves o accidentes comunes. Por ejemplo, hay personas que se quiebran un pie, una mano y sus hijos se quiebran un pie, una mano o se quiebran constantemente algún hueso. También ocurren accidentes graves de tránsito o temas graves de, por ejemplo, laceraciones o que ocurrió, por ejemplo, un accidente, alguien atropelló a alguien y ese tú perdió su libertad y fue a la cárcel por eso. O por algún accidente que estaba en una fábrica, entonces estaba mezclando unos químicos y eso explotó y se murió mucha gente. Esos son accidentes y traumatismos. Y en qué circunstancias estaban y qué efectos tuvo en la familia. Eso es súper importante. Y lo quinto, que no es solamente, pues no es lo menos, sino que también es súper, súper importante, son el tema de secretos y desapariciones. Son esas cosas que están escondidas y que nadie sabe, nadie ha visto y se mantienen en un tabú escondidas. Eso es súper, súper, súper importante. Bueno, les doy la bienvenida a varios que se acabaron de conectar. Qué rico que están acá. Entonces, esta es la siguiente información. Se los voy a pasar por Telegram también para que lo tengan. Entonces, oficios y profesiones, estatus económico y financiero, movimientos migratorios, accidentes y traumatismos, secretos y desapariciones. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con mi árbol. Con mi árbol. Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo nosotros. Entonces, vimos las muertes tempranas, luego el tema de enfermedades, enfermedad uno 2 y 3 etcétera. Y luego vamos a empezar a ver otras cosas. Entonces, aquí va, para que no se saturen, para que no se asusten, se van a saturar un poco de mucha información.
Entonces aquí llegó. Les voy a mostrar. Vamos a coger acá. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Resulta que, como les había dicho, yo estoy ubicado en este lugar. Lo voy a cambiar de color a eso. Vamos a hacer este mejor. Listo. Entonces yo estoy ubicado aquí en este lugar. Entonces resulta, vamos a ver la primera parte, oficio y profesiones. Entonces, en los oficios y profesiones, yo he tenido dos tipos de oficios. Estoy en este tipo de oficio. La de arriba es migraciones. Vamos a ver la nomenclatura primero y como los símbolos para que estemos como más claros con eso. El primer símbolo es este, que es como un diploma, no sé cómo se pueda llamar, es como una medalla con un check ahí, que es oficio y profesión 1. Vamos a este que es como un átomo, que es oficio y profesión 2. Vamos con el tema de dólares o pesos, que es la riqueza. Este que es como un nudo, se llaman enredos financieros y de herencias. Este que es como un ciclo, es algo cíclico, es de migraciones. Y esta llave que tengo por acá, secretos. Y la pongo ahí porque esta es súper, súper importante. Porque lo que se queda en secreto, alguna generación lo va a gritar a través de sintomatología o de comportamientos. Entonces es súper importante tenerlo. Entonces vamos acá. Entonces resulta que yo estoy aquí. Listo. Entonces aquí está Julián. Resulta que Julián está en el oficio profesión 2. Entonces es lo que yo hago, que me dedico a la sanación y a la liberación emocional. Es decir, si lo llevamos a un contexto, es como servir a las personas para que se sanen desde el interior. Ahora, ¿qué ocurre? Si podemos ver por el lado de mi papá también hace eso, con una gran diferencia, y es que mi papá por eso no cobra. Luego, si seguimos subiendo, resulta que de mi abuelo también estaba como esa capacidad de servicio. Y aquí no está, pero el papá de mi abuelo, más arriba, también la gente iba desde cualquier parte del país para que mi abuelo les ayudara a hacer sanación. Entonces él como que, ¿cómo se llama eso? Como que hacía unos masajes y ayudaba a que la gente se curara. O sea, y lo buscaban de muchos lados. ¿Cuál es la salvedad? Que ellos no cobraban absolutamente nada. Por el otro lado, bueno, incluso se unen ambos. Por el otro lado están esta profesión número 1, que es la de las medallas. Entonces mi papá la tiene, esta persona la tiene aquí, un tío, mi abuelo. Muy bien, estos tíos también lo tienen por acá, mi mamá también la tiene, que son comerciantes empresarios. Entonces resulta que yo también, de alguna manera, bueno, se me olvidó ponerlo ahí, también tengo eso. Entonces tengo la parte de servicio de sanación que me viene por un lado, pero también tengo la parte de comerciante y empresario que viene por el otro lado. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer eso? Porque aquí empieza a tomar sentido por qué hacemos las cosas que hacemos, cuál es el oficio de nosotros. Incluso me parece algo demasiado impresionante porque cuando estamos con las parejas, la pareja es un espejo del árbol de nosotros. Entonces los temas que yo tengo que trabajar de alguna u otra manera, a pesar de ser árboles diferentes, también tiene los mismos temas con personajes diferentes. Es decir, la misma película con personajes diferentes. Es como una película en universos paralelos. Entonces eso ocurre. Entonces, por ejemplo, mi abuelita tuvo amputación y resulta que por el lado de mi esposa, su abuelo le iban a amputar los pies, también por un tema de circulación. Entonces, y lo que me parece muy curioso es que yo en algún momento pensé en estudiar ingeniería biomédica, que trata como todos esos temas médicos, pero más como de rehabilitación y caminar. Y resulta que mi esposa estudió ingeniería biomédica, que trabaja todos esos temas de rehabilitación a las personas que sufren de amputaciones o tienen algún problema con el tema de la marcha o su caminar o que necesitan una rehabilitación a partir de una amputación, que es como en lo que se especializa mi esposa. Entonces me parece muy curioso porque es como si se reflejaran ahí. Entonces, bueno, entonces ahí vamos con oficio y profesión. Entonces el oficio y profesión nos dice como qué dones y qué talentos están por ahí y que de pronto no hemos terminado de despertarlos, porque esa información está ahí. Luego, ¿qué viene? Vamos entonces con la riqueza. Entonces yo puedo decir, bueno, la riqueza de dónde viene, viene de por acá, se tuvo riqueza,
este tuvo riqueza y bueno, entonces ahí vamos viendo cómo se mueve el patrón de la riqueza. Y puse este aquí también porque resulta que esta persona tuvo mucha riqueza a partir de su trabajo, pero hubo algo que fue la muerte de mi abuelita, por decirlo así, y esta persona perdió su dinero. Entonces, podemos ver que hay un patrón muy interesante, pues bueno, hay un patrón, no, hay como un acto muy interesante que a la pérdida de la mamá, esto se puso en riesgo. Y lo mismo ocurrió por acá. A la pérdida de la mamá, esto se puso en riesgo. Entonces, algo súper importante en constelaciones es que como desde la mamá, desde tomar la mamá, de integrar la mamá, es que ese dinero fluye a través de nuestras vidas. Entonces, fluye como esa abundancia de conectarnos y de sentirnos sustentados. Así como cuando estábamos en el vientre materno, que teníamos absolutamente todo, esa sensación de poder tener a todo, absolutamente todo, se llama como sentirse sustentado. Esa sensación viene de la mamá. Entonces, cuando uno no logra tomar bien a su mamá, cuando la mamá muere o fallece o se va de este plano, lo que ocurre es que queda esa sensación de que me hace falta el sustento y empiezo a tener como unos traspiés en mi vida. Entonces, bueno, entonces hay uno. Y por otro lado, también está como que, ok, este sí puede tener más sustento y este le está yendo muy bien haciendo lo mismo que esta persona tuvo. Entonces ahí es donde viene, como que fue lo que pasó, que esta persona falló, pues o falló no, o tuvo ese destino, o no destino, como debido a las elecciones que hizo, esa persona no pudo tomar bien como ese dinero y no lo pudo capitalizar. Mientras que por este lado, este sí lo pudo capitalizar. Entonces ahí es donde empieza a decir, bueno, ¿y cómo estoy yo? Entonces me pongo a ver y entonces como que, ay, bueno, sí, tuve un momento que tuve mucho dinero, pero después tuve como unos conflictos con mi mamá y empezó como que yo no sé, como que algo empezó a ponerse maluco. Pero después empecé a ver como que, ay, sí, ya sané estos conflictos, vi algo que pasaba en estos árboles y empecé a sanar y ya el dinero empezó a fluir de una manera diferente y empezó a fluir mucho mejor. Entonces ahí es cuando necesitamos empezar a ver como todos esos temas, cómo se van entrelazando con nosotros. Luego vamos a seguir con el siguiente. Por ejemplo, aquí hubo algo muy interesante porque resulta que, bueno, voy a contar alguna historia parecida, no sé si tengo autorización de contarla, pero hubo un enredo con algo en relación a los papás de mi papá. Entonces, debido a ese enredo, algo por lo que él pagó se perdió y fue repartido en la familia. Entonces es fue una dinámica muy extraña, o sea, no hay como una explicación como que se pueda entender bien, y todavía no lo he entendido bien, pero fue una dinámica muy extraña, como que, ok, yo pago por esto, pero no está mi nombre, y si no está mi nombre, entonces se pierde, y si se pierde, se diluye, y entonces, ¿qué pasó con mi dinero? Entonces pasó una dinámica así similar y fue súper teso porque, bueno, ahí tuvimos que hacerle un buen trabajo, sobre todo yo, para ver ese tema, porque ahí vienen memorias de dolor y memorias de injusticia. Entonces yo desde que era muy pequeño, la injusticia me daba rabia. Y cuando me di cuenta, resulta que no venía desde ahí, esa injusticia y ese dolor. Ese dolor y esa injusticia venía desde mi bisabuelo, desde su papá, es decir, desde mi tatarabuelo. Entonces mi tatarabuelo fue un migrante, entonces también tiene el símbolo de migración, fue un migrante. Ese migrante, cuando llegó acá, se estableció. Ese se estableció, deja muchas cosas, ese se estableció, deja muchas cosas en el aire, porque no hay como una versión que diga cómo se estableció. Y podría ser que esto implicara que a las personas de las tierras donde estaban, como que los conquistaran, y al conquistarlos, los sacaron y los desplazaron. Entonces, ¿por qué llegamos allá? Porque mi papá tuvo ese conflicto con esa herencia y tuvo mucho dolor y como una sensación de injusticia, y lo mismo yo. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, yo digo, vení, tengo que empezar a buscar. Y terminamos buscando, en mi quinta generación, ahí apareció eso. Entonces hubo un despojo y el siguiente, que fue mi bisabuelo, por, de alguna manera estuvo compensando a las víctimas. Y el compensar a las víctimas, o con eso, es que hacemos lo que sea para no recibir ese dinero y esa abundancia. Y lo botamos, lo desechamos. Entonces, ahí
ahí es donde viene. Entonces, cuando empezamos a ver como que, uy, mira, en mi familia hubo este enredo, en mis tíos hubo este enredo, en tal persona hubo este enredo, hay que darle doble clic y empezar a buscar más arriba qué enredo hubo. Igual, lo que le digo a las personas, a veces no tenemos ni idea de quiénes son nuestros abuelos, ni de ahí hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Hay ejercicios que los vamos a ver después, más adelante apenas terminemos como de armar el árbol, que nos van a ayudar a mostrar o a evidenciar en nosotros cómo se siente eso, para resolverlo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos con eso. Luego viene, entonces, riqueza, el tema de migración. Entonces, por ejemplo, yo también puse migración acá. En el tema de migración, ¿por qué lo puse? Resulta que mis abuelos ambos migraron. Entonces ellos vivían en una parte y luego migraron a otra. Y resulta que también por acá, creo que era mi abuelita, tuvo una migración forzosa. O sea, ellas los hicieron salir por temas de violencia en el lugar. Entonces, algo así ocurrió y eso como que de alguna razón, eso me hizo viajar todo un año parejo y como que no encontraba mi lugar. ¿Ok? Entonces ahí es como que empiezo a mirar, como vení, ¿qué es lo que está pasando en mí que me está haciendo buscar un lugar y por qué no lo puedo encontrar? Sabiendo que el lugar puede ser cualquiera, pero he estado recorriendo todo el país y decir como, carajo, ¿y entonces dónde me quedo? Entonces, esa es una buena pregunta para uno hacerse. ¿Listo? Y por último, los secretos. Entonces, los secretos. Por aquí puse uno que es como, bueno, vamos a poner un ejemplo. Resulta que acá, entonces, ¿qué ocurría? Perdón, entonces por acá están los secretos. Entonces, ¿qué ocurría con los secretos? Resulta que este tuvo como una relación amorosa y tuvo un hijo, pues o una hija, vamos a poner el ejemplo de un hijo, tuvo un hijo aparte, pero nunca se supo que tuvo un hijo, hasta que ya estuvo mayor y ya apareció. Entonces, eso hace parte de un secreto y ese secreto no necesariamente necesita decirse. Pues aquí sí, porque hay que incluir al hijo en el árbol familiar, pero no necesariamente necesita decirse, necesita sacarse del interior, sacar esa emoción que produce guardar ese secreto, sacar la presión en el pecho, el dolor, el miedo, todo eso, esa sensación física que se tiene en el pecho o en alguna parte del cuerpo, sacarla cuando hay un secreto. No necesariamente es como que, ay, voy a hacer un video de YouTube y le voy a contar a todo el mundo. No, sino sacar esa emoción que yo tengo por dentro con respecto a ese secreto. ¿Listo? Y por ejemplo, también lo puse en estos abortos porque resulta que a mi abuelita, para mi abuelita eso era un secreto. O sea, como que, uy, tuve un aborto, un secreto. Eso fue hace muchos, muchos años. Entonces, como que no sé si es que no estaba bien visto o no sé qué ocurría, cuál era la dinámica, pero lo mantenían todo súper callado. Entonces, esto, por ejemplo, estos aborticos espontáneos apenas vinimos a dar cuenta, ya con mi abuelita de más de 90 años, que en un momento empezó a hablar y a expresar sobre eso, porque antes estaba prohibido hablar de esos aborticos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene. Muy bien, entonces así más o menos para que vayan observando va a ir quedando como el árbol de ustedes. Entonces van a ir mirando como esa simbología, van a ir mirando como todo, cómo se va uniendo y van a empezar a ver diferentes patrones, por ejemplo, ver patrones como por ejemplo, mira, en esta familia tienen más de esta enfermedad, en esta familia se comparte esta enfermedad. Entonces, para ir observando, ir mirando y quitando esos vínculos o esos lealtades invisibles que tenemos. ¿Listo? Bueno, dudas hasta acá. Yo sé que hablé demasiado, pero ya como está la parte de información. Entonces, dudas hasta acá. ¿Cómo va? ¿Qué inquietudes, dudas tienen? Julián, Hola, Sandra. buenas noches. Buenas noches. A mí me llama la atención el caso en la familia de la casa donde nosotros nos criamos. Mi padre no podía morir y nosotros pues creímos que era como un apego a la casa y a una hermana que lo cuidaba. Eh, Unos días antes de su fallecimiento, como 13 días exactamente, lo llevamos a un hogar para que lo cuidaran porque era ya muy difícil su manejo en la casa y él pudo fallecer. Cuando él salió de la casa,
Él a veces estaba consciente o no, pero el día que salió de la casa lloró. Él pudo fallecer y nosotros ahora tenemos un enredo muy grande con esa casa, que es la herencia de nuestros padres, porque ellos nunca dejaron arreglado legalmente eso. Entonces yo veo ahí un enredo muy grande, pero pues yo no sé qué se puede hacer, porque hay enfrentamiento entre hermanos y eso por esa casa. Ok, ok, muy interesante ese caso. Mira, con lo que he tenido de experiencia con el caso de las herencias es que está la casa, entonces es lo que ellos quieren ver, pero detrás de esa casa, o sea, detrás o sea, el interés real que hay detrás de eso es una necesidad de papá y mamá, o de papá o de mamá, dependiendo del que tenga como más interacción. Yo ahí no lo miraría con la constelación, pero es una necesidad del otro, como cuando ya termino, o sea, como que me faltó papá y mamá, entonces, carajo, es como, esto es una extensión de ellos, esta casa es una extensión de ellos, entonces, físicamente, tangiblemente, esto es una parte de ellos que yo puedo tomar. Entonces, cuando están así tan apegados, empiezan a haber conflictos, claro, porque es como así, te vas a quedar con mi papá, no, pues es que yo soy el que necesito a papá, y el otro yo soy el que necesito a papá, es que yo soy el que quiero a papá. Entonces, cuando empiezan a trabajar eso, si no empiezan a quitar como ese, ¿cómo se llama eso? Como ese dolor hacia los papás, o hacia el papá o hacia la mamá, hay que revisar bien en qué caso, o hacia los dos. Si no se suelta ese dolor, esas herencias se vuelven muy traumáticas, o sea, se vuelven peleas muy difíciles. Entonces, que hasta necesitan un tercero para que entre a resolver, una persona objetiva para que entre a resolver, porque ahí lo que pasa es que están cegados frente a lo que simboliza esa casa para ellos, o ese terreno, o esa empresa, o lo que le quieras poner, pero esa herencia, lo que simboliza esa herencia. Entonces es súper importante como darle ese lugar primero a los papás, notar que es de los papás, y que los papás eligieron, pues dejarlo ahí, pues ya cómo sería, pues ya empezar a revisar. Si por ejemplo hubo una hermana que se quedó como que se quedó cuidando a los papás. Entonces, ¿cómo van a hacer también para compensarle a ella? Como no voy a la vida, pero sí me quedo cuidando a mis papás, igual es una elección de ella. ¿Cómo se puede compensar eso? ¿Cómo se puede compensar también para que haya una equidad, no igualdad, sino como una equidad entre todos los hermanos que se sientan que están satisfechos con eso? Entonces, a veces lo mejor es, por ejemplo, si no puedes hacer una constelación o mirar cuál es la dinámica o el conflicto que hay en esa herencia, lo que puedes hacer es como contratar a una persona, además también contrataría a una persona, un abogado que nos ayude como a resolver eso, o un contador o alguien que pueda ayudar como a saber cómo definir qué se puede hacer con eso, si lo venden y parten en partes iguales o qué se puede hacer. Pero bueno, retomando tu pregunta, lo que hay detrás es que yo quiero esa extensión de mi papá, de mi mamá. Eso es como lo que busco. Muchas gracias, Julián. Con gusto. Listo, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Muy bien, listo. Entonces, bueno, dudas, inquietudes. ¿Qué dudas, inquietudes tienen acerca de ya este tema? Que ya entramos como listo. Esta es la información que hay que terminar de recopilar para que tengamos un árbol genealógico más o menos mínimo viable y miremos cuáles son las dinámicas que están ocurriendo y ver esos patrones que tenemos. Que las veo así súper pensativas. Con respecto a lo que estaban hablando ahorita de las herencias, eh, el tema que tocaron ahorita con respecto a lo de una casa, ¿verdad? Yo sí tengo una pequeña duda ahí. Cuéntame, Lenny. Bueno, resulta que, bueno, ya tú sabes pues, que yo no compartí con mi mamá, tampoco con mi papá, sino ya cuando estuve grande, tampoco fue mucho tiempo, fue un corto tiempo, digamos así. Y también tengo una hermana que es también de parte de mamá, que tampoco vivió con mi mamá, sino que ella vino a conocerla ya cuando tenía como 18 años y solamente compartió con mi mamá unos meses. Y cuando mi mamá murió, ella también vino como unos días antes de su muerte y compartió unos días con ella, aunque mi mamá no sé si se enteró la verdad porque ella estaba como inconsciente. Pero tenemos un hermano que sí, él
sí se crió con mi mamá desde que nació, pues hasta que mi mamá murió. Entonces mi mamá, con el esposo que ella tenía, ellos tenían, digamos, solvencia económica hasta cierto punto. Entonces ellos tenían un negocio, digamos, familiar que era de buses. Ellos tenían buses. Y de ese negocio familiar, pues yo no sé si de pronto fue una mala administración o qué, pero ellos perdieron mucha plata de eso y finalmente lo único que les quedó fue una casa muy bien ubicada y de pronto también muy bien valorizada. Pero sucede que cuando mi mamá murió, unos días antes de ella morir, no sé si de pronto ella presentía o sabía que iba a morir o no sé, ella decidió cambiar las escrituras de la casa y la puso toda a nombre de mi hermano, del que ella crió. Entonces, pues, la verdad es que en ese momento yo no me interesé de la casa, pero después mi hermana sí empezó como a hacer sus diligencias y ella descubrió cuando fue a averiguar por la casa, porque creo que nos correspondía por herencia parte de la casa, y entonces fue cuando se enteró al mirar las escrituras que todo estaba a nombre de mi hermano. Entonces no sé ese tema ahí cómo, cómo se maneja a nivel de, mm, no sé cómo explicar el concepto. De lo que tú decías ahorita, como del apego o como de la necesidad de la extensión o algo así. Listo. Voy a silenciar acá para responderte entonces. Sí, mira, desde esta parte, desde constelaciones, se trabaja de varias maneras. La primera es, primero, honrar a los papás, como que ellos pueden hacer con su patrimonio, su dinero, sus recursos, lo que quieran. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran con eso, ¿vale? Entonces, esa es como la primera, como honrar esa parte. Es decir, yo honro a mis papás y yo no espero de ellos que me dejen algo, sino que simplemente es de ellos. Y si ellos quieren vender todo y gastárselo viajando en helados, en carros, no sé, lo que ellos quieran, ellos están como en todo su derecho. Entonces, con la primera parte. Ya viene la segunda parte. La segunda parte es que cuando, por ejemplo, no sé cuál fue la motivación de tu mamá, no sé qué pudo ocurrir ahí, pero cuando ocurre eso, que por ejemplo una mamá le deja un solo hijo como la herencia, es decisión de la mamá hacer. Y ahora vamos a la segunda parte de esto. Entonces, es decisión de la mamá o el papá dejarle eso a quien quiera. Ahora, una de las cosas que decía, pues, con mi profe, mi maestra, era, ok, lo dejó, pero se supone que eso es algo que va para todos los hermanos. Entonces, lo que esta persona, cuando esta persona reciba eso, lo ideal que puede hacer esa persona es repartir de alguna manera que sea lo más equitativo posible en esa repartición. Entonces, uno recibe, pero lo ideal es que reparta eso entre todos, o que todos de alguna manera tengan o una participación, o que les diga, mi mamá me dejó esto, pero ve, yo quiero como pagarles algo a ustedes en retribución por esto también, como si yo hubiese hecho esta compra, o algo similar. O sea, como que sientan que esta persona por lo menos la tuvo y tuvo como la sabiduría de decir, vení, esto me llegó a mí, pero también hace parte de ustedes, porque ustedes también son hijos e hijas de mi mamá y de mi papá. Entonces, ahí es donde viene algo también súper importante, y es, cuando el hijo no hace eso, y que nos contaba la profe, la maestra de constelaciones, es, si no hace eso, lo que está empezando a crear es un agujero con necesidad de compensación, porque es como si de alguna u otra manera abarcara todo para sí mismo, vuelve y juega, mi mamá es solo para mí, desde ese plano físico, mi mamá es solo para mí, no le voy a dar más a los otros. Cuando yo hago eso,
la sensación que yo siento no es agradable, no es de paz, es de una necesidad y un apego a mamá impresionante. Cuando hay esa necesidad, ese apego de mamá, o con esa necesidad, esa ansia de tener ese patrimonio o esa herencia, más bien esa herencia, es porque algo por dentro no me está permitiendo tomar a mamá tal y como es. Entonces lo que va a haber es una compensación después. Entonces esas son de las herencias que fácilmente se la beben, se la fuman, se la gastan en droga, en apuestas o en cosas para de alguna u otra manera compensar porque lo que yo hice de alguna u otra manera causó un dolor en mi propio árbol. Entonces hay que mirar eso y revisarlo, como a ver qué se puede hacer, por lo menos hablarlo con los hermanos. A mí me llegó esto, venga pues, ¿qué vamos a hacer para que vos te sientas tranquilo y yo me sienta tranquilo? Listo. Y además también hay algo detrás para eso y es como revisar cómo está la relación de los otros con la mamá también, porque ahí es donde van a empezar los pleitos por ese tema de esa herencia. Sí, mira que yo sí en algún momento toqué el tema con mi hermano porque pues yo nunca estuve interesada porque en el momento que mi mamá murió ya yo tenía mi propia casa. Mi hermana, no sé, yo también creo que ella también tenía su propia casa, pero entonces a diferencia mía, ella tuvo mucho menos contacto con ella que yo, porque yo por lo menos tuve la oportunidad de ir y venir, pero ella no. Entonces yo conversé eso con mi hermano y mi hermano lo que me dijo fue pues que no, ella la puso a mi nombre, es mía, no puedo hacer nada. Okay. Entonces, no sé. Te voy a sincero para responder esa pregunta. Pues ahí, ¿qué se podría hacer? Entrar por el tema del conflicto, pero ya yo no me meto ahí, que es el tema legal, todo eso. Pero vamos de fondo, o sea, vamos al fondo de estas cosas. Puede ser que tu hermano haya convivido más con tu mamá, sí, y es como una necesidad de sostener, de seguir ahí como con tu mamá, puede pasar. Pero también, como tal, o sea, no hay una forma como decir, como que ve, te obligo a que me pases eso a mí. Eso también tiene que nacer desde él y ahí es donde viene lo del tema de la compensación que les decía anteriormente. Si él no hace eso como de esa debida diligencia, incluso con el resto de los hermanos, de la misma mamá, eso a la larga se termina enredando. Entonces él puede que, ay, sí, yo me eché una casita encima, pero esa casita encima para los hijos de él podría volverse un enredo, porque es como no estoy honrando al resto de mis hermanos y quiero acaparar a mi mamá para mí. Entonces no sé si me hago entender con eso. Entonces, como tal, pues no lo podrías obligar. También es importante respetar y honrar eso. Pero sí, a lo mejor, no sé, puedes hacer algo tú para sentirte mucho más tranquila con ese tema. Entonces, al sentirte más tranquila con ese tema, ahí pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Tanto que tu hermano puede decir, vení, miremos esto y ya está mucho más tranquilo. O incluso no decir absolutamente nada y decir, me quedo con la casa y punto. Y ahí tú eliges, tú puedes quedarte con ese peso encima el resto de tu vida y vivir desde esa amargura, desde ese sufrimiento, desde ese dolor, o simplemente decir, uff, carajo, bueno, no, ya que él se encargue y el universo ya mirará qué hace con él. Pero tú estar muy centrada y entonces seguir con tu vida y seguir avanzando en lo tuyo. Entonces puede pasar eso también. Vale, entonces no es como obligarlo, porque de hecho no me puede obligar a nadie a nada. Es como empezar a mirar. Y ese yo tomé distancia también viene, podría venir, tú me lo confirmarás, desde un dolor. Y si salimos y tomamos distancia desde ese dolor, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que vamos a seguir replicando el dolor. Y ese dolor lo metemos como que le inyectamos esa información en el árbol. Entonces mi hermano me causó dolor por un tema con mi mamá. Y ahí quedamos en un tema, vuelve y juega, del círculo, del triángulo transaccional, del triángulo de la víctima, del victimismo, que es, hay un salvador, que puede ser mi mamá, que es la casa salva la relación, hay una víctima, que soy yo, puede ser Lenny, y hay un victimario, que es mi hermano, que entonces nos metemos en ese triángulo dramático o el triángulo de la víctima, ¿ok? Entonces una cosa es tomar distancia como que, ok, me siento súper tranquila con este tema, ya no pasa nada.
Y otra cosa es, por el dolor que siento, más bien excluyo a mi hermano y yo me hago por otro lado. Y cuando yo excluyo a alguien, eso tiende a repetirse en generaciones más abajo. Entonces es como eso. Y ese es un acto de conciencia súper importante de hacer y de una elección que debemos tomar. ¿Cómo vas a seguir tú con ese tema? Vale. ¿Cómo te sientes con la respuesta? ¿Está claro? Ok. No sé si para mi hermana también esté claro porque ella sí estaba como muy resentida. Pero yo, bueno, aunque tomé distancia, realmente mantengo una buena comunicación con mi hermano. Julián, Julián, hago una pregunta con el caso de Lenny. Lenny hace la armonización, su constelación, incluye a su hermano, lo hace bien. La hermana sigue con el resentimiento y el hermano tiene su agujero negro, su agujero. Es el mismo árbol genealógico, es el mismo. La pregunta mía, la pregunta concreta es, ¿ese árbol genealógico se va a ver reflejado en estos tres personajes diferentes o su problemática va a ser diferente? Es el mismo problema, pero cada uno de los tres lo afrontó diferente. Ok, Gloria, esta es una pregunta súper chévere. Muy, muy, muy interesante. Primero es, no sé cómo el árbol compensará eso. Eso sí, no sé, eso ya es como algo, pues que no sé, no tendría como acceso. Pero sí que te podría decir. En la vida de la persona, por ejemplo, la que haya mantenido la amargura y el conflicto, esa persona se va a notar después, con el tiempo, más viejita, más acabada, más enferma, más problemas, con más dolores, etc. Y es probable que sus descendientes vivan lo mismo, porque es como no supo gestionar ese dolor y lo heredó a su árbol, entonces como que le inyectara. Está el otro lado, que es el que se quedó con absolutamente todo. Al hacer eso y al crear ese movimiento se necesita una compensación, porque se creó como un dolor en el árbol. Entonces, o una exclusión, o no se puso en su lugar, o se creó un dolor, o una reciprocidad. Si él hacer eso, ¿qué ocurre? Deja como esa impronta en el árbol y lo más probable es que por ese lado, por esa rama de él, vengan a compensar eso. ¿Cómo? Alguna cosa. Por ejemplo, lo que pasó con mi bisabuelo. Mi tatarabuelo, se asentó en un lugar, tomó posesión de unos terrenos. No tengo ni idea cómo. Puede que unos bien y puede que otros no tanto. Pero el que vino en la siguiente generación no fue capaz de mantener eso y de la nada le surgió un tema de compensar a través del licor y se bebió todos sus terrenos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, todo el mundo tenía rabia contra este bisabuelo que, como así, era un bebedor. Pero resulta que él estaba al servicio del árbol y es que de alguna manera, como no se compensó y no se dejó como la impronta, como, carajo, nos equivocamos, vamos a hacer como una compensación, pero ya voluntaria. Entonces, por ejemplo, ven y te devuelvo esta parte de tus terrenos, esto te pertenece a ti, o hago una donación con que yo me sienta, que quede tranquilo y compense eso y haga una donación a una obra de caridad o a alguien como en temas de restitución de tierras, o sea, alguna compensación consciente. Si yo no hago eso, el que sigue va a seguir compensando, el que sigue va a seguir compensando y el que sigue va a seguir compensando y súper enredado con todos esos temas. Julián, entonces entiendo lo siguiente. Estas tres personas tienen el mismo árbol, pero construyen para abajo de acuerdo a lo que trabajaron con esa situación. Sí, porque sí se trabaja y cuando tú empiezas a sanar, o sea, sí algo que he experimentado en mi vida es que independiente de lo que otros hagan, si tú empiezas a sanar tu árbol, tu rama, por decirlo así, va a crecer de cierta manera. Pero esa cierta manera de crecer también tiene que ver de la manera como has estado impactando tus raíces y cómo has estado gestionando todo ese árbol. Porque cuando tú sanas o yo sano, no sano yo, Julián, sino que sana el árbol de Julián
junto con Julián, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y todas esas cosas, todas esas compensaciones que quedaron allá como en el olvido y que nadie sabe ni por qué hay ese dolor, o sea, es como que ya hay, todos los hombres son así, viene un dolor, pero resulta que así no eran todos los hombres, sino que